Muy bien. Entonces arrancamos ahora sí. Entonces, ¿qué es el diferencial de una función? O sea, a partir de la derivada vamos a definir algunos conceptos que necesitan la existencia de la derivada. O sea, eso significa que necesitan que la función sea derivable. Por eso arrancamos la definición diciendo, dada una función derivable, o sea, ya suponemos que la función f de a en r tiene derivada en un punto interior, x0. ¿Qué es un punto interior? Un punto que no es un extremo del conjunto, que no sea, qué sé yo, si A es un intervalo AB, que no sea ni el extremo A ni el extremo B. Entonces se llama diferencial de la función en ese punto donde hay derivada, x0, correspondiente al incremento en la variable x, delta x, o también dx, esto se lee diferencial de x, es incremento en la variable independiente, por eso es que ponemos delta x, la variación que le hacemos, que le imprimimos a la variable x, y que, digamos de paso, normalmente es pequeño. Pero acá está definido en general, por ahora no sabemos si es pequeño o grande. Bueno, ¿a qué se llama diferencial? Diferencial de f en x0, o sea, esta df x0, muchas veces uno pone df sola cuando se sabe quién es el punto, es simplemente el producto entre la derivada de la función f en x0 por el incremento de x. O si no lo quiero notar de x, lo quiero notar con dx, en vez de poner delta x, pongo dx, es lo mismo poner f'x0 por dx. Para la variable independiente, delta x o diferencial de x es lo mismo, es exactamente lo mismo. En términos menos clásicos, lo solemos llamar h. El sh que llamamos en la definición de límite, cuando tomamos el límite del cociente incremental y hacemos que h tiende a 0, bien se podría poner en términos de delta x, cuando delta x tiende a 0. Bueno, acá estamos diciendo el incremento de la variable independiente, delta x o diferencial de x, es la diferencia entre el valor de la variable, que es móvil, menos el valor fijo x0, y que se denomina, como ya les dije recién, diferencial de x. Bueno, esto ocurre ¿por qué? Porque en la función identidad, o sea, la bisectriz, la recta cuyo gráfico es la bisectriz del primer y tercer cuadrante, f de x es y igual a x, es derivable y la derivada siempre vale 1, no importa quién sea el x0. Por lo tanto, el diferencial de f en x0, de esta f, identidad de esta me estoy refiriendo, es 1 por delta x, o sea que delta x, la variación de x, es el diferencial de x. Y ahí no importa el punto. Bueno, y cuando, lo que les dije antes, cuando no se presta confusión, porque sabemos quién es el punto de aplicación, podemos evitar el punto y decir simplemente que el diferencial de f, sin poner el x0, es la derivada de f en el punto correspondiente por el diferencial de x. Bueno, veamos qué interpretación geométrica tiene este producto que acabamos de definir, llamado diferencial de f, repito, es el producto entre la derivada de la función en el punto considerado por el incremento de la variable independiente delta x. Entonces, para eso, tenemos este gráfico, y en ese punto consideramos, por supuesto, como dice la definición, que f es derivable en el punto x0, y consideramos delta x el incremento en la variable independiente. Entonces, delta i, o sea, la variación de i, o variación de f, delta siempre es el símbolo para variación. ¿Qué significa? Es la diferencia que hay entre f evaluado en x0 más delta x, o sea, f en el punto incrementado, a partir de x0, menos f en x0, o sea, f en el punto x0 sin el delta x, sin incrementar. Normalmente, si delta x lo llamamos h, ¿qué es esto? Esto ya lo conocemos en realidad. Sería f de x0 más h menos f de x0. Eso es lo que aparece en el numerador del cociente incremental, que si tomamos límite cuando h tiende a 0, es lo que tiende a la derivada. ¿Sí? Bueno, esa variación es
justamente esta diferencia de alturas. Acá de este lado se ve mejor. Porque es la variación que sufre X al pasar del punto en el dominio X0 al punto incrementado X0 más delta X. Delta X es esta diferencia que hay acá entre X y X0 más delta X. Entonces, cuando X pasa de X0 a X0 más delta X, F también sufre una variación. Pero la variación de F depende del capricho de la función. Por eso es que la variación de Y, de la variable dependiente, o simplemente de F en el sentido de la imagen de F, justamente depende de la función. Si la función es constante, sería todo horizontal, no hay variación y por lo tanto delta Y para una constante es 0. Pero en general va a haber una variación. Es esta diferencia entre quiénes, entre las imágenes de f en x0 incrementado con delta x y la función f o la imagen de f en x0 sin incrementar. O sea, esta diferencia de alturas. Eso es el delta y o delta f. Bueno, lo que dice acá representa la diferencia de alturas paralelo al eje de ordenadas. Y que toma, cuando f toma que toma la función f entre los puntos x0 y x0 más delta x, lo que acabamos de decir. Ahora, para poder interpretar el diferencial de f en x0, tenemos que recordar que debido a la derivabilidad, o sea, debido a que la función es derivable, existe recta tangente. Y la ecuación de esa recta tangente al gráfico de f en x0 tenía este aspecto. O sea, la i sub t, acá la i o la y, la estoy poniendo sub t porque no es la y de la función. Esta es la y de quién. ¿Por qué sub t? La y de la recta tangente. Es f', la recta tangente era la pendiente m por x menos x0 más el valor de la función el punto. O sea, la pendiente es la derivada. f' en x0 por x menos x0 más f de x0. Ahora, acá nos aparece x menos x0. Ese x menos x0 es la variación delta x en la variable independiente x. Por lo tanto, en términos del incremento, la recta tangente se puede expresar así, como la derivada de f en x0 por el incremento delta x más el valor de la función en x0. Y entonces, ¿cuál es la variación de esta función i sub t, de esta y sub t, la ecuación de la recta tangente? Bueno, veamos. Delta i sub t, la variación es siempre la función evaluada en el x menos la función en el x0. Ahora, la función en el punto x es lo que acabamos de poner arriba. La i sub t de x es esto que todavía está iluminado. Es toda esta expresión. Si le resto f de x0, eso es justamente, si le resto f de x0, le estoy restando este último término. Entonces lo que me queda es este primero. Eso es la variación de la recta tangente, la i sub t, y justamente eso es lo que se definió como el diferencial de f en x0. O sea que, en definitiva, el diferencial, leyendo de atrás para adelante la igualdad, el diferencial de f en x0, ¿qué es? Es la variación que sufre no la f, sino la recta tangente en el punto x0. Y entonces, en el gráfico tenemos, en azul, como teníamos antes, el gráfico de la función f, que por lo general es una curva, excepcionalmente puede ser una recta. En el punto x0 tenemos trazado en rojo la recta tangente. Estos son los valores de los i sub t para cada x. En el punto x0 ambas coinciden, justamente por ser tangente en ese punto del gráfico. Y entonces la diferencia de alturas de la curva azul, o sea de la f, es el delta i que habíamos señalado antes, esta parte. Que es la diferencia entre f de x0 más el incremento delta x menos f de x0. Mientras que en esos mismos puntos, o entre esos mismos puntos, x0 y x0 más delta x, para la función que está, cuyo gráfico está en rojo, que es la i sub t, o sea, la recta tangente, ¿qué vemos? Que la variación
es este otro segmento, la diferencia de alturas que hay entre la altura de la recta tangente en x0, que coincide con f de x0, y la altura de la recta tangente en el punto incrementado x0 más delta x. Fíjense que todos los tomamos en las mismas verticales. ¿Por qué? Porque estamos todos tomando siempre con respecto a x0 y a x0 más delta x. Entonces, este segmento, la variación, la diferencia de alturas para la función en azul es la f, la variación de f, o la de la y, la y. La variación de la que está en rojo, que es una recta necesariamente por ser recta tangente, da la diferencia de alturas, pero para la recta tangente. Vemos que no son iguales, ¿sí? Bueno, ahora después vamos a estudiar cuándo son iguales o cuándo una es mayor que otra, como acá. Acá el diferencial le gana a la variación de la función f o de la y, o al revés. Podría ser que la variación de la recta tangente, el diferencial de f, fuera incluso menor que la variación de f o la variación de y. Bueno. Entonces, en virtud de esta interpretación, o de la interpretación anterior, se presentan esencialmente tres situaciones que son las que acabé de mencionar. Como en el gráfico que tenemos ahí, que acá está más chiquito para que queden las situaciones, las tres visibles. En la primera situación vemos que el diferencial de f, este segmento, para la curva en rojo, que es la variación de la recta tangente, es más grande que la variación de y o de f, que es la que está en azul. Mientras que si tenemos un gráfico como este, la variación de la recta tangente acá en rojo, el diferencial de f, es más chico que el segmento que mide la variación en el gráfico de f que está en azul. Y en el último caso, acá la variación de f y la variación de la recta tangente, o sea, el diferencial de f, coincide. A ver, ¿qué está pasando en el primer caso? ¿Por qué en unos el diferencial es más grande que la variación de la función? ¿Por qué en otros casos la variación de la función es más grande que el diferencial de f? ¿Y por qué en otros casos todos coinciden? La variación de f con la variación de la recta tangente, o sea, el diferencial de f, coincide. Bueno, en el primer caso se debe al comportamiento, siempre se debe al comportamiento de f, la diferencia. Porque la que está en rojo, la recta tangente, es eso, es una recta. Nunca va a cambiar de aspecto. Siempre es una línea recta, ¿está claro? Entonces, si el gráfico de f, ¿qué está pasando acá con el gráfico de f? Claramente no es una línea recta, es una curva. Una curva que se está doblando, encorvando ¿hacia dónde? Está hacia abajo. hacia abajo, efectivamente, ¿sí? Como si tuviera, por lo menos cerca de x0, un formato como de cúpula, ¿sí? Mientras que en el segundo gráfico, la función f, la curva, o sea, el gráfico de la función f, está teniendo un doblamiento hacia arriba, como le pasaría en forma exagerada a una U. No tiene exactamente el formato de U, pero está claro que se está encurvando hacia arriba. Mientras que en el último gráfico, tanto el diferencial de f como la variación de f coinciden porque ambos gráficos coinciden. Ahora, si me acabas de decir que la y sub t es una línea recta, no puede cambiar, esto se da cuando f tiene su gráfico coincidente con la recta tangente. Y por lo tanto, f, ¿qué es? ¿Qué tipo de función tiene gráfico una recta? Lineal. Una función lineal, efectivamente. Es el único caso en donde el gráfico es una recta, el de f me refiero, y por lo tanto no se está curvando ni para arriba ni para abajo. ¿Está? Entonces, esas son las explicaciones gráficas de por qué a veces uno es más grande que otro. Ahora, depende de la posición, porque acá los gráficos, no digo son tendenciosos, pero están para mostrar esas
diferencias. Bueno, estos son los rótulos que deberían estar ahí, pero bueno, la paginación del Word y todo eso hace que estemos acá con los rótulos, las explicaciones para cada gráfico. En el primer gráfico, F, fíjense, hasta en el primero se nos cayó X0. Este X0 tendría que estar a la altura de X acá. F se está arqueando hacia abajo, dice, en el primer gráfico. Se dobla hacia abajo el gráfico de F. Eso hace que el diferencial de F con respecto a la variación de F sea mayor. Mayor en valor absoluto. O sea, estamos prescindiendo del signo. No tomamos en cuenta el signo que pueda tener diferencial de F y la variación de F. En el segundo gráfico, F se arquea hacia arriba. Y por lo tanto, acá el diferencial de F es más, la variación de F es más grande que el diferencial de F, o sea, la variación de la recta tangente. De nuevo, sin tomar en cuenta el signo, o sea, en valor absoluto. Y en el último, bueno, F tiene que ser lineal para que su gráfico coincida con la recta tangente, que es lineal, y por lo tanto, el diferencial de F y la variación de F coinciden. Acá es en todo punto donde la función sea lineal, ¿eh? No hay Profe, un X0 en particular, sí. tengo una duda con respecto al gráfico, Sí. que es, o sea, la diferencia que hay entre la función que te dan y la tangente, que cómo sacás, digamos, el valor de hasta dónde llega la tangente, o por lo menos en ese mismo valor de X. A ver, acá lo que pasa es que acá se me cayó el X0, en este rótulo acá se me cayó el X0 en el primer gráfico, y en el segundo, no sé si estaba abajo, me parece que no estaba abajo, no. Falta el X, el X, o sea, el X0 más delta X. Te lo voy a hacer en el gráfico de arriba acá. Vos tenés los puntos X0 en el dominio, o sea, en el eje X. Tenés X0 y X0 acá más delta X, ¿sí? Estos dos valores están en el eje X. Acá se tomó un delta X positivo. ¿El delta X puede ser negativo? Claro. Eso haría que este punto incrementado estaría del lado izquierdo de X0. Tenés la función f, el gráfico que le toque en la vida, no importa, ¿sí? Supongamos que es este. ¿Cómo saco los valores, o sea, las imágenes en ese gráfico? Pongo el punto X0, trazo una vertical, ¿hasta dónde? Hasta donde la vertical cruza a la curva que está en azul, que es el gráfico de f. Y ahí encuentro f de X0. ¿Cómo lo hago acá en X0 más delta X? Lo mismo. Trazo acá en este otro punto una vertical hasta que cruza al gráfico de f, o sea, la curva en azul. Y ahí tengo la altura f de X0 más delta X. Lo mismo La hago parte con que la... Sí. ¿Qué pasa? No, se dice. Lo mismo hago con la recta tangente. Trazo la recta tangente en el punto que considero, en este caso en el X0, que es donde sé que hay derivada. Es la recta tangente la que está acompañando la función, la que le está rozando justo en ese punto. Entonces, otra vez, trazo la vertical hasta en X0 hasta cortar con ahora la recta en rojo. Pero en ese punto, en el punto de tangencia, coincide con el corte con la línea en azul, con la curva en azul. Por eso es que tienen la misma altura, porque f de X0 es la imagen tanto para la f como para la recta tangente. Mientras que en el punto X0 más delta X, donde ahora este punto no va a ser el punto de tangencia, ahí la tangente ya se separó de la función. A menos que la función sea como, esté pegada a la recta tangente, que sea una función lineal, pero en general no va a ser eso. Entonces, cuando vos estés en X0 más delta X y trazás la vertical, ¿hasta dónde hay que subir? Tenés que subir hasta cortar la línea roja. Y ahí vas a tener la altura, no está marcado en el gráfico, pero vas a tener la altura de lo que vale la recta tangente allá arriba. La diferencia de alturas entre la imagen de la recta tangente en X0 más delta X y la f de X0, que es la imagen de la recta tangente en X0, te está dando este segmento que da la variación de la recta tangente.
Pero por la cuenta que vimos más arriba, la variación de la recta tangente es el diferencial de f. ¿Está? Entonces, por un lado tenés el diferencial de f que mide la diferencia de alturas sobre la recta tangente para estos dos puntos, x0 y delta, y x0 más delta x0, o sea, estos dos puntos. Y después tenés para esos mismos puntos la variación que sufre la f, o sea, sobre la curva azul, que es la variación de y o variación de f. ¿Está? Estamos comparando este número, la variación de la recta tangente, que es el diferencial, con este otro número, que es la variación que sufre el gráfico de f. ¿Mm? ¿Está? Sí, O sea, lo que sí, tienes que me quedó hacer es, claro. gráficamente, es levantar verticales. ¿Hasta dónde? Hasta cortar con el gráfico de lo que querés encontrar. Si querés para la f, te detenés en la f. Si querés para la recta tangente, la recta tangente. En el punto de tangencia coinciden siempre. Donde no coinciden, a menos que la f sea lineal, es justamente en el otro punto, en el incrementado. Puede estar más abajo, puede estar más arriba. Eso depende, va a estar más arriba con respecto a la recta tangente si la curva f se está arqueando hacia arriba. Bien. Y entonces, bueno, eso es la observación gráfica, ¿sí? Eso que acabamos de ver. Ahora, ¿cuál es la utilidad del diferencial? Porque ahora queremos decir, bueno, muy lindo todo, definiste algo, es el incremento, no, la variación de la recta tangente como diferencial, ahora muy bien. ¿Y ahora con qué se come? ¿Para qué sirve? Bueno, entonces se utiliza como herramienta de aproximación, como dice acá. Si bien es cierto que en la práctica probablemente fue superado por otras herramientas, sobre todo herramientas numéricas como los soft, de los programas de computación, de todas maneras, desde la teoría muchas veces se utiliza esto como una aproximación para saber o para estimar, cuando no hay muchos datos de una función, de un modelo numérico, cómo poder obtener una aproximación de lo que vale la función en un punto cerquita, un punto que uno sí conoce los datos. Entonces, partimos de la hipótesis para este capítulo, que tengo la función y igual a f de x derivable en el punto x0 interior al dominio A. La derivada está dada por f' de x0, como ya sabemos, límite cuando h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Ahora hacemos un cambio de variable, llamo a esto, a x0 más h, no al f, bueno, lo llamo x. Y entonces podemos escribirlo de la siguiente manera. Si x llamo x0 más h, f de x0 más h es f de x, como puse acá. Allá tengo menos f de x0, que da igual. ¿Y quién es el h? Bueno, el h simplemente se despeja. El h va a ser paso x0 que está sumando, lo paso restando de x. Y entonces el h lo puedo sustituir por x menos x0. Esta es la otra manera de escribir el cociente incremental. No en términos del incremento h, sino en términos de la variable x. ¿Y qué hay que pedir? Que h tiende a 0. Bueno, si h tiende a 0, ¿qué le pasa a x0 más h, que es x? Si h tiende a 0, este desaparece, toda esta expresión tiende a x0, o sea, x tiende a x0. Entonces, de esta manera, logramos reescribir la derivada en términos de la x y no del incremento h. Entonces, ahora lo que hacemos es pasaje de términos en esta igualdad. ¿Qué pasaje de términos? Lo siguiente. Primero, si esto es una igualdad, como la derivada existe, es un número, por ser derivable, lo paso restando. Si paso restando, ¿qué me queda acá? Acá me va a quedar 0. Entonces 0 es igual al límite de este cociente incremental en términos de x, repito, x tiende a x0, menos f' de x. Ahora, ¿qué hacemos? Operamos con la fracción. La fracción tiene un denominador. F' en x0 es un número cuyo denominador lo puedo asumir como 1. Y entonces sacamos denominador común, que es x menos x0, todo dentro del límite, todo dentro del límite. Y lo que hacemos es x menos x0, denominador común, lo que teníamos por arriba de x menos x0 queda igual, f de x menos f de x0, y en cambio, al sacar denominador común nos obliga a multiplicar
f' de x0 por x menos x0, que es esto que está acá. Bueno, acuérdense que todo tiende a 0, ¿eh? Venimos de que todo esté igualado a 0 este límite. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a expresar lo siguiente. Estos dos son tres términos nos quedan ahora. Con el denominador común x menos x0. Sacamos ese menos de los dos últimos, del segundo y el tercero, como factor común. Ese menos significa sacar factor común un menos 1. ¿eh? Entonces nos queda f de x menos corchete de esos dos términos que son f de x0 más, porque ya el menos quedó fuera, f' de x0 por x menos x0. ¿Y esto quién es? Este es el y de la ecuación de la recta tangente. Está puesto al revés, acá está la derivada por x menos x0 más f de x0. Bueno, ese más f de x0 está puesto delante, pero es lo mismo. Entonces lo que estamos teniendo es f de x menos la recta tangente calculada en x sobre x menos x0. Bueno, siendo esto lo que ya les dije antes, esto era la recta tangente, está acá, que es una función lineal, bla, bla, al gráfico de f en el punto x. Y ahora retomamos el cálculo, lo que hay que retomar es que esta manera, esta expresión, recuerden que viene del cero, es una cadena de igualdades, entonces finalmente este límite final es igual a cero. Entonces, para que un límite de cero de una expresión que está dada por un cociente, ¿qué tiene que ocurrir para que un cociente tenga límite cero? No importa si el x tiende a lo que sea, acá tiende a x0, pero el mismo razonamiento podría valer para más infinito, para menos infinito, para el punto que quiera. Si están diciendo que este límite existe y vale 0, ¿qué está diciendo? Bueno, miren bien las cosas. Primero, x tiende a x0. Por lo tanto, el denominador, bueno, está ahí, tiende a 0 también. Porque si x se acerca a x0, esta recta tiende a 0. ¿Eso qué obliga? Si el límite existe y vale 0, o si fuera un número, si esto hubiera dado 5 o menos 3, no importa, y el denominador tiende a 0, tengo una información sobre el numerador. Pregunto, ¿el numerador puede no tener límite? La respuesta es no. Tiene que tener límite. Porque todo tiene límite. Primera cuestión. Segundo, ¿a qué tiende el numerador si el cociente por algo que tiende a 0 tiene límite? Entonces, el numerador puede, o sea, va a tener que tender, como dijimos, no puede no tener límite, debe tener límite. ¿A cuánto? Si tendiera un número que no fuera 0, ¿qué tendríamos? Tendríamos el caso de un cociente donde el numerador tiende a un número que no es 0, de nuevo, 7, 80, menos 3 millones, no importa, dividido una expresión que tiende a 0. Por las propiedades del límite que sabemos. Que si fuera así, fuera así, eso debería dar algún tipo de infinito, más o menos infinito. Pero no me da infinito, me da 0, vengo del 0. Vengo de que es igual a 0, de acá. Entonces, eso dice que está bien, el numerador tiene que tener límite, porque todo tiene límite, pero no puede tender a un número que no sea 0. Tiene que tender a 0. Ahora, ¿cómo tiene que ser esa tendencia del numerador? ¿Podría ser 5 veces, por ejemplo, 5 por x menos x0? La respuesta es no. O sea, tiende a 0, yo primero sé, a ver, repaso. Primero, tiene que tener límite, si no, no puede tener límite todo el cociente. Segundo, tiene que tender a 0 el numerador, porque si no tendiera a 0, dividido por lo que tiende a 0 daría infinito, algún tipo de infinito, más o menos no importa. Pero como yo sé que tiende a 0, tampoco, lo descarto. Entonces lo que sé es que tiene que tender a 0 el numerador solito. Pero ahora digo, ¿cómo tiene que tender a 0? Si tendiera a 0 como x menos x0, o sea, como una constante por x menos x0, por eso les ponía el caso de 5 por x menos x0, dividido x menos x0, cancelaríamos y me daría 5. Pero yo no tengo 5 acá, tengo 0.
Entonces, ¿cómo les parece que tiene que tender el numerador? Tiene que tender a 0, pero de una manera tal que todavía dividiéndolo por x menos x0, que tiende a 0, hace que tienda a 0. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, un número, qué sé yo, 2 por x menos x0 al cuadrado. Cosa que si yo tengo x menos x0 al cuadrado, lo divido por x menos x0, todavía me queda, después de simplificar, un restito, x menos x0, que multiplicado por el número que tenga adelante, yo puse 2, pero podría haber sido 7, podría haber sido 15, podría haber sido menos 8, hace que tienda a 0 porque lo que me quedó del x menos x0 al cuadrado, después de simplificar, todavía tiende a 0. ¿Está? Podría haber sido el cubo, podría haber sido x menos x0 a una potencia mayor que 1. 3 medios. No tiene por qué ser entero. Lo que quiero decir es que de todo eso que estamos diciendo, afirmar que un límite de un cociente tiende a 0, es decir, como el denominador tiende a 0, sé muchas cosas. Primero, el numerador tiene límite. Segundo, no puede tender a un número que no sea 0. Tiende a 0. Tercero, como está dividiendo por algo que tiende a 0, tiene que tender a 0 de forma más rápida que x menos x0. Porque si fuera de manera más lenta, ¿como quién? Como un número por la raíz de x menos x0 o el módulo de la raíz, yo podría cancelar una parte del x menos x0 debajo y todavía me quedaría una raíz dividiendo. Arriba se cancela todo, pero abajo me quedaría una raíz de x menos x0 que tiende a 0. Y de nuevo estaría en el caso de número no nulo sobre un denominador ya simplificado que tiende a 0. Eso daría otra vez infinito. Entonces, me está dando este límite, me está dando mucha información. Me está diciendo, el numerador tiene que tener límite, cuando x tiende a x0, por supuesto, nunca me puedo alejar de esto. Tiene que tender a 0, y tiene que tender a 0 más rápido que lo hace el denominador. ¿Cómo sé si es una potencia o es otro tipo de función? Bueno, eso no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder saber, perdón. Entonces, veamos lo que dice acá. Teniendo en cuenta el cálculo anterior, que esto es igual a 0 y que el denominador también tiende a 0, se concluye que el numerador, que es la resta entre la función y la recta tangente, tiende a 0 más rápido que el denominador x menos x0 cuando x tiende a x0. Más rápido puede ser potencias de orden superior a 1 en x menos x0, pero podría ser otro tipo de situación. Podría haber otro tipo de situación. Por ejemplo, x menos x0 por seno de x menos x0. Porque seno de x menos x0 también tiende a 0. O sea, podría haber otra combinación no solamente de potencias. De nuevo, ¿puedo saber el tipo de comportamiento exacto de esta resta? No. Lo que sé es lo que está escrito acá. Lo que se concluye es que el numerador tiende a 0 más rápido que el denominador, que por supuesto tiende a 0, pero más rápido es con una potencia más elevada, no tiene por qué ser entera. Entonces, en una primera lectura de esta propiedad, lo que está diciendo es esto, que la función lineal, la recta tangente, la I sub t, que corresponde a la recta tangente, bueno, el gráfico de f en el punto x, es la mejor aproximación lineal. O sea, lo que está diciendo que esta diferencia es pequeñita, por lo tanto, tiende a 0, esta diferencia es pequeñita cuando x tiende a x0, y por lo tanto, de las funciones lineales que pueda poner o restarle a f, esta es la que mejor, la que hace que esta diferencia sea 0, o tiende a 0. ¿Qué es lo que está puesto acá? Entonces, bueno, es la mejor aproximación lineal, pero además la está aproximando, quiere decir que cuando x tiende a x0, la diferencia tal vez no sea 0, pero este simbolito, esa igualdad donde las dos rayitas están como flameadas, significa aproximadamente. ¿Está? Esto significa que esta diferencia es muy chiquitita, es aproximadamente 0, cuando x se acerque a x0. Si x se acerca a x0, puede ser por derecha o por izquierda, la diferencia, el delta x, tiende a 0. ¿Está? Siempre esto es válido cuando el incremento es bien pequeñito. Y entonces lo que tenemos es esto.
sustituimos la ecuación de la recta tangente por su expresión equivalente, entonces lo que nos queda es que esa diferencia ahora en términos de la f se escribe así, es f de x menos f de x0 menos f' de x0 por x menos x0. Todo restando, aclaro, porque acá estaba restando, ¿sí? Esto es aproximadamente 0, si es pequeñito, cuando x tiende a x0. Si yo levanto esto, no aclaro que es para esta condición, para esta limitación, para esta restricción, me creo que siempre la función está aproximada por su recta tangente. Y la respuesta es mal, no es así. Solamente esto es cierto cuando x se aproxima mucho a x0. O sea, para valores de x muy cercanos a x0. En definitiva, ¿qué puedo hacer? Puedo quedarme de un lado con f de x menos f de x0, que es la variación de f, y pasar todo este término que está restando, lo paso del lado del 0. 0 más lo que sea, por supuesto, porque sumar 0 es no hacer nada. Entonces lo paso del signo del otro lado con signo contrario. Y esto es exactamente f' por la variación de x. La variación de x era esto, la resta entre la variable y el x0. ¿Y qué era eso? El diferencial de f. Ahora, cuando uno pasa del otro lado, lo mismo que en una igualdad, acá tengo un aproximado, entonces acá me queda el aproximado, no me queda igualdad. Si miro los extremos, ¿qué estoy diciendo? Que la variación de f es aproximadamente igual, o directamente es aproximada, por el diferencial de f. Y entonces, acá es donde recuperamos que el diferencial de f para x muy cercano a x0, cuando x se acerca a x0, tiende a x0, o sea, cuando la variación entre x y x0 es prácticamente 0, el diferencial de f, ¿qué está haciendo? Está sirviendo para aproximar la variación de f. Esa es la utilidad del diferencial. Entonces, poniendo en evidencia la aproximación que se había anunciado, el diferencial de una función derivable en un punto aproxima la variación de la función siempre que el incremento de la variable independiente sea, en el punto, sea suficientemente pequeño, que es esto que me está diciendo acá. Decir que x está muy próximo a x0 es que el delta x, que es x menos x0, es suficientemente pequeño. O sea, si el incremento que está escrito ahí, delta x, x menos x0, es suficientemente pequeño, o sea, tiende a 0. Esta condición parece algo arbitraria de ser satisfecha, o sea, puede ser relativa. Lo que es pequeño para cierto punto x0 no lo es necesariamente para otro punto x1. Ahora vamos a ver, por ejemplo, tomemos una variación en x, nos olvidamos un pelín de la función, solamente trabajamos con los x. Delta x es 0,015, ¿sí? Se tomó como variación esto, que en principio parece chiquito. Estoy viendo que la variación es 0, y pico, pues podés decir, déjate jorobar, eso es chiquito, 0 y algo. Bueno, depende con respecto a quién, depende de quién sea el punto. Entonces, puede ser considerado pequeño si el punto fuera 30. Porque con respecto a 30, este incremento, 0,015, con respecto a 30, representa el 0,05%. O sea, ni siquiera es un 1%, ni siquiera es medio punto porcentual, es 5 centésimas de un punto porcentual. Es bien chiquito. Mientras que si el punto x1 fuera 0,015, perdón, 0,03 o 0,030, 0,030 es el doble de 0,015 y por lo tanto 0,015 ¿qué representa? La mitad de 0,030, o sea, es el 50%. Siempre esos porcentajes, ¿cómo se calculan? Tomo la variación de x y lo divido por el x0. En este caso por 30, y ahí sacan y multiplican por 100, ¿no? Para sacar el porcentaje. Ahora,
Si este 0,015 lo dividen por 0,03 o 0,030, les va a dar un medio, 0,5, multiplicado por 100 les da el 50%. Entonces, para ello se suele tomar este cociente, que es lo que acabo de decir. Toman la variación de x, esta cuenta es en general, la variación de x sobre el x0 es x menos x0 sobre x0. Y entonces ahí miran si es chico, si porcentualmente es pequeño esto. Porcentualmente le estaría faltando por 100. Entonces, recién ahí pueden saber si es chico. Si este número no es pequeño, porcentualmente, no es un punto cercano el x al x0. ¿Está? Entonces, todo depende de quién sea el x0. Una misma variación que nos parece en forma absoluta chica, depende del punto. Si el punto es un número grande, es realmente pequeño el delta x. Si el número es chiquito, como en este caso, algo chiquito con respecto a algo chiquito, tal vez no sea chiquito realmente. Está ocupando la mitad del valor en este ejemplo numérico. Entonces, previamente a hacer ninguna cosa, hay que fijarse si realmente esto que está acá, este cociente, si realmente representa porcentualmente un valor pequeño. Y entonces, Profe, sí, la regla, digo, el porcentaje también se puede sacar con la regla de 3 simples, ¿no? sí se puede, claro. ¿Vas a llegar a lo mismo? Bueno, por 100, acuérdense, falta el por 100 para que le quede en términos porcentuales. Bien, entonces vamos a este ejemplo. Por supuesto, uno lo puede calcular raíz de 4,001 mediante la calculadora. Hoy en día, todos esos programas de computación que antiguamente ustedes, si alguna vez se preocuparon de cómo evolucionó la informática a mediados del siglo XX, lo que hoy nos ocupa un aparatito que no llega a cubrir la palma de nuestra mano, antes ocupaba el espacio de una máquina en una sala que tenía que estar refrigerada. Era una cosa gigantesca. Bueno, después se fueron encontrando distintos materiales y bueno, y tecnología nueva que hizo que se achicara todo eso y que tengamos, sí, calculadoras de bolsillo, incluso en el celular, ¿está? Pero ustedes nacieron con el celular, muchos de nosotros no, y muchos de nosotros ya había computadoras, otra gente más vieja ni siquiera conocía computadoras, la conocieron, digamos, sabían que la NASA o quién tenía, como les digo yo, computadoras que ocupaban salas, de más de 2 metros de cuadrados de superficie. Perdón, sí, bastante más, no, como 5 o 6 metros cuadrados de superficie por lo menos, y tanto más de altura. Y tenía que estar refrigeradas porque se recalentaban y como los coches viejos no podían funcionar. ¿Está? Bueno, entonces, ahora, esto es una aplicación solamente para ver la potencia de la aproximación. Hoy en día, obviamente que para esto no se usa, pero sí se usa para una aproximación teórica. Para hacer aproximaciones teóricas donde uno conoce poco de la función, puede usar el diferencial. Entonces, nuestra función es la raíz de x, que está definida para x mayor o igual a 0. De 4,001, como esta raíz no tiene valor exacto, porque si lo tuviera no tengo que hacer nada de esto, buscamos el valor más próximo que tenga la raíz cuadrada valor exacto. Y ese valor más próximo es 4. Eso lo tomamos como x0. La raíz de 4 es 2. Eso es lo que estamos diciendo acá. La f en 4, raíz de 4 es 2. No estamos poniendo más menos porque ya estamos tomando la raíz con un signo, digo bien, externo, que no está implícito, que no está explícito, perdón, y que es positivo. Y en este caso el incremento es la diferencia que hay entre nuestro valor a calcular 4,001 con respecto a 4. O sea, 4,001 menos 4. O sea, nuestro x es 4,001. Si le restamos el x0 que es 4, eso nos da el delta x y eso es, en este caso concreto, 0,001. O sea, un milésimo. Y la variación porcentual, ¿qué sería? Que delta x sobre x0 es 0,001 sobre 4 y nos está dando 0,00025.
que es al multiplicar por 100 para dar el valor porcentual, tenemos que mover la coma 2 lugares para la derecha y eso nos da 0,025. O sea, realmente es un valor pequeño porcentualmente, la variación de x, digo, comparado con nuestro x0 que es 4. Entonces, esto me permite seguir. Si esto no fuera pequeño, es dudoso el resultado. Poder seguir, y sí voy a poder seguir, pero de ahí a que aproxime es otra cosa. Entonces, usando lo que vimos recién, la variación de f está aproximado por el diferencial de f. Esto es, vamos a la definición de diferencial, f' en 4 por la variación de x. La derivada de f, que es la raíz de x, es 1 sobre 2 veces raíz de x. Evaluada en 4 es 1 sobre 2 veces la raíz de 4. Por el delta x que estaba calculado acá arriba. 0,001 se pone acá. Hacemos la cuenta. Abajo nos queda 2 por raíz de 4, que es otro 2. 2 por 2, 4. Y arriba 1 por 0,001, 0,001. Dividido 2, bueno, nos da 0,00025. Entonces, este es el diferencial de f. Este diferencial de f es el que aproxima la variación de f. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que venir a la función en el punto x que queremos calcular, que es 4,001, o sea, la raíz de 4,001. Esto es en forma exacta la raíz de 4 más el incremento, que no lo conozco. Si conociera el incremento ya está. Raíz de 4 es 2 más el incremento de la f, ya está, pero no lo conozco. Lo voy a aproximar ese incremento por el diferencial, que es lo que acabamos de calcular acá arriba. 0,00, bueno, no puedo iluminar, 0,00025. O sea que nos queda raíz de 4 que es 2 más este valor, 2,00025. En el camino yo usé que el diferencial aproxima a la variación de f. Pero lo que estoy calculando finalmente, y el símbolo que los conecta más allá de la cadena de igualdades es este aproximado, es que la raíz de 4,001, o sea, la f en 4,001, que es lo que nos pidieron calcular, mediante este método se aproxima al valor 2,0020. En realidad es al revés. Este valor está aproximando al valor desconocido raíz de 4,001. Ahora, ¿qué pasa si hacemos el cálculo con una calculadora de bolsillo? Que es lo que consideramos habitualmente como exacto. Y yo les digo, internamente tampoco es exacto, porque para eso aparecen un montón de decimales. Y ese montón de decimales que aparece se corta porque la pantalla, el display de una calculadora del celular está preparado para tener 10, 12, en algunos casos 20, si tienen precisión muy grande, depende en el chip, el programa que tenga metido, cuántos decimales exactos le va a tirar. Pero no quiere decir que sean todos, ¿me explico? Ni siquiera el calculador de bolsillo que uno dice es el valor exacto, no es exacto muchas veces, es aproximado. Lo que pasa es que es una aproximación excelente. Entonces, fíjense lo que da. Esto lo pueden verificar ustedes. 2,00024, no 25, 24, 998, 43769, bla, bla, bla. ¿Por qué hay infinitas cifras? Porque se trata de un número irracional. Una raíz cuadrada que no es exacta es irracional. ¿Está? Y ¿cómo son todas estas cifras? Son todas cifras no periódicas, no siguen ningún patrón, no se repiten en forma periódica. Pero fíjense la aproximación, el entero es igual, décimo, centésimo, milésimo es igual, 10 milésimo, y a partir recién después o sea, del 100 milésimo, empieza a haber una variación muy pequeñita, porque acá tengo 4, 9, 9, 8, etcétera, que esto se aproxima al 5 que tenemos en el lugar 100 milésimo. Pero esto está garantizado, esta aproximación buena, a esto, a que esta comparación entre la variación de x y el x0 es realmente pequeña en términos relativos, en términos porcentuales. Bien. Bueno, dejamos acá entonces
el diferencial y paso a compartir con... Profe, Sí. ahí en el ejemplo se usó la raíz de 4,001. Esto funciona, digamos, cuando es un número, por ejemplo, 4, con lo que varían los decimales. No sé si me explico. O sea, si No, fuese 5, otros decimales por o 6. supuesto. Siempre que tenés que tomar un valor próximo donde la función se pueda calcular en forma exacta. ¿Está? Para poder elegir el x0. Si fuese 5, que el más exacto, ¿cuál sería? Y el más cercano es 4, porque si no te pasas a 9. De un lado está 4, raíz de 4 es 2, y raíz de 9 es 3. Bien, bien, bien. Siempre busquen el más próximo, justamente para disminuir el error. Bueno, Claro. dejamos de compartir y vamos a compartir con la otra ficha. Bueno, y entonces acá, en algunos casos ustedes, digamos, los voy a escuchar a ustedes, pero vamos a tratar la elasticidad desde el punto de vista matemático, ¿eh? Pero ustedes la vieron en alguna materia de economía. ¿Dónde vieron elasticidad? ¿En micro o en introducción a la economía? En las dos. En las dos. En ambos. En ambas. Vieron que hay dos tipos de elasticidad. Hay varias, sí. A ver, ¿cuáles vieron? Elasticidad precio de la demanda, Ah, no, 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 son elasticidad casos cruzada. particulares. Pero me refiero a elasticidad punto o elasticidad arco. ¿No hablaron de eso? Sí, Bueno, eso, a esos conceptos me refiero, no a elasticidad de demanda o de oferta o de producción o de lo que sea. Está, pues es el concepto de elasticidad aplicado a diferentes modelos o funciones en economía. Pero lo que vamos a ver nosotros, como esto está vinculado a derivada, vamos a ver elasticidad punto. Está usando la derivada. Entonces, como en todos estos casos, como son situaciones de aplicación de la derivada, tenemos que empezar considerando una función que tenga derivada, o sea, una función de ANR derivable, y le vamos a pedir un adicional. En diferencial no le pedíamos esto, que sea no nula la función, derivable, que tenga derivada la f y que no sea nula, en un punto interior x0, en un punto que no sea borde de un intervalo. Entonces definimos la elasticidad de f en el punto x0, y me estoy refiriendo a elasticidad punto, como la expresión, vamos a poner esta e redonda, que en realidad es la letra epsilon, griega, sub i en x0, o sub i o sub y, por supuesto, que es la variable dependiente, o también la epsilon de elasticidad sub f en x0. Este es el símbolo. Lo puedo hacer con la y, variable dependiente, o con la misma e. ¿A qué? A este producto entre el cociente de x0 sobre f de x0. X0 es el valor de la variable independiente y f de x0 es la imagen por f de x0. O sea, sería el valor que toma ¿quién? ¿Qué variable? La variable y, Dependiente. la dependiente. ¿Por quién? Por la derivada de la función en x0. Todo está evaluado en x0. Entonces, el valor de la x en el punto x0 sobre el valor de la y en x0, que es f de x0, por la derivada de f en x0. Primero, que sea derivable necesito, porque si no este factor no está definido. Segundo, si la f fuera nula en x0, sonamos, porque estaríamos dividiendo por 0. ¿Se entiende por qué se pide esto? Que es derivable y no nula. Justamente para que tenga sentido este producto. Porque hay un cociente por f, que no puede ser nulo, y hay un producto por la derivada de f.
O sea, en un punto x0 que sea raíz de la f, esto no está definido. Bueno, cuando no es necesario aclarar, como siempre, podemos prescindir del punto x0 y decimos que la elasticidad de f es simplemente x sobre f de x0 por f' de x0. Si utilizo la letra y, podríamos haber puesto x sobre y por y'. Es lo mismo. ¿Qué interpretación o qué definiciones alternativas vamos a dar? Entonces, tenemos en cuenta que la derivada da el cambio instantáneo, o razón de cambio, o tasa de cambio instantánea, no media. La media es la que se hacía con el cociente incremental. Digamos, con respecto a la variable, o sea, de la función f con respecto a la variable independiente x en el punto x0. Esto es justamente la definición de la derivada. O sea, f' de x0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre. También llamada, como ya les dije antes, tasa de cambio o razón de cambio. Por supuesto, de f en x0, ¿no? Pero acá no hay confusión. Estoy trabajando con la f y con el punto x0. ¿Y qué se interpreta? Se interpreta como el valor al que hay que multiplicar, o por el que hay que multiplicar. Al cambio de la variable independiente, al delta x pequeño, para obtener el valor aproximado de la variación de f en x0. Que esto fue lo que se mostró justamente en el tema diferencial. Además, ¿en qué unidades se mide una derivada? Bueno, la derivada es límite de un cociente, y este cociente, tengo arriba diferencias entre variaciones, o sea, variación entre los valores de f, o la variable y, la dependiente. Y abajo h. Y h es el incremento de la variable x. Entonces, lo de arriba se mide en las unidades de y abajo se mide en las unidades de x. Por lo tanto, más allá del límite que me va a dar el valor numérico para la derivada siempre se mide en unidades de y sobre unidades de x. O sea que siempre se expresa en unidades que son cocientes de unidades. ¿Mm? A ver, ya pusimos un ejemplo. Si la función f, digo no hoy, en clases anteriores, si la función f representa la distancia recorrida por un vehículo, un móvil X, esa distancia medida en kilómetros, por ejemplo, si estamos hablando de distancias en rutas, y X representa el tiempo en que tarda en recorrer esa distancia, la unidad de la derivada de f, o sea, la derivada de la distancia recorrida, es kilómetros sobre unidad de tiempo. Por ejemplo, kilómetros por hora. Kilómetros por hora está dando que las unidades, es una unidad cociente de unidades, una unidad más compleja, que se obtiene de hacer la cantidad de unidades que recorre un móvil, un vehículo, sobre la cantidad de tiempo que necesita para recorrer esas distancias. Esa unidad de velocidad expresada así es ¿por qué? Porque la velocidad es la derivada de qué función, de la función distancia, con respecto a qué variable independiente. La variable más independiente de todas que existe en cualquier modelo es el tiempo. El tiempo transcurre, hagamos lo que hagamos nosotros. Trabajemos, estudiemos, cocinemos, hagamos gimnasia o nos rascamos el hoyo. El tiempo transcurre igual, más allá de nuestra voluntad. Es lo más independiente que hay. ¿Me explico? Entonces, la distancia recorrida por ese móvil en el tiempo empleado nos da las unidades de la velocidad. Y la velocidad es justamente es la derivada de la función distancia con respecto al tiempo. ¿Es la única? No, no es la única, claro que no. Pero es la más representativa, para que se lo grabe. Cada vez que uno dice tantas unidades de lo que sea por unidad de qué, de tiempo, por unidad monetaria, ¿sí? Estamos hablando de derivadas. Por ejemplo, la derivada de la demanda, cuando ponemos la demanda en términos del precio,
que el mercado, o sea, el consumidor está dispuesto a pagar por ese bien demandado, nos está dando unidades de demanda por unidad monetaria. O sea, por cada unidad monetaria nos está dando cuántas unidades demandadas el consumidor va a realizar. Y eso va a ser una unidad de ¿qué? No es unidad de la demanda total, es la unidad de la derivada de la demanda. ¿Y cómo se llamaba la derivada de la demanda? Como la derivada de la producción, o derivada del costo, o derivada de la oferta. Por poner ejemplo, derivada del beneficio, por poner también. ¿Cómo se dice derivada en economía? Marginal. Marginal, muy bien. En nuestro caso de la demanda será unidades la demanda marginal. ¿Cuánto está dispuesto el consumidor a demandar en forma adicional? ¿Cuántas unidades ese bien está dispuesto a demandar por cada unidad de precio adicional? ¿Sí? O sea, por cada unidad monetaria adicional. Bueno, entonces, en resumen, las unidades de la derivada es unidades de la Y sobre unidades de X. Esto es en general. En general no estoy refiriendo a ningún modelo particular, ni de velocidad, ni de demanda marginal, ni de producción marginal, ni de costo marginal, ni de nada. Esto es lo general. Por lo tanto, la elasticidad, fíjense cómo se expresa, en qué unidades se expresa. La elasticidad habíamos dicho que era x0 sobre f de x0 por f' x0. Muy bien. F'x0 se expresa como límite coseno incremental. Cambiamos el h por delta x, como alguna vez lo mencioné, y nos queda así. Este número x0 f de x0 lo puedo ingresar al límite, porque el límite depende de h, o del delta x, no tiene el h, se expresa así. Y fíjense que esto lo podemos, acá, estaba acá, lo podemos reagrupar de la siguiente manera. El numerador, perdón, esta parte del numerador, a ver si acá me deja iluminar, esta parte del cociente incremental, lo que pasa es que ahora queda con delta x, o sea, es este de acá arriba, es la variación de f. Es f en x0 más el h menos f de x0. O sea, f en el punto incrementado menos f sin incrementar. Es el delta f o delta y. Acá no hay y, por eso se puso delta x. El de abajo h es delta x. Arriba tengo x0 sobre f de x0, perdón, arriba y abajo f de x0, que son los que ingresaron al límite que no dependían de h. Y tampoco de delta x, por supuesto. Entonces ahora se acomoda la información así. Este x0 que multiplica se lo puede escribir como denominador del denominador, o sea, como delta x sobre x0. Es solamente para poner las unidades, las variables juntas. Delta x es la variación de x, lo comparo con x0, que es un valor particular de esa x. Y delta f sobre f de x0, con lo dejo tal cual, lo escribo en el numerador de esta manera. O sea, me queda esta fracción de fracción. Acá tengo delta f sobre f de x0. Delta f es variación de f, y f de x0 es un valor particular de f, es el punto x0. Y entonces, el numerador se expresa, por supuesto, dentro del límite, pero después el límite no pasa, las unidades pasan automáticamente, no importa eso para las unidades. Por supuesto, el límite importa por el valor numérico. Lo que tenemos acá es unidades de f sobre unidades de f, y por lo tanto el numerador no depende de unidades. Y abajo tengo unidades de x sobre unidades de x. O sea que el denominador tampoco depende de unidades. Lo que estamos diciendo es que, ¿de dónde partió esta cuenta? Esta cuenta partió de la elasticidad de f en x0. Bueno, hoy me está iluminando demasiado. A ver, ahí no tampoco. Y lo que terminamos viendo es que esa elasticidad se puede escribir de tal manera que no dependa de las unidades de nadie, ni de la F, o sea, de la Y, ni de las unidades de X. O sea, lo que decimos que es una magnitud que es independiente de las unidades de medición. Es una magnitud adimensional. ¿Está?
eso va a tener una ventaja muy superior a la derivada. La derivada está pegada a las unidades. Depende de unidad de la Y sobre unidad de X. Depende de unidad de la dependiente sobre unidad de la independiente. Entonces, la derivada de la oferta tal vez la pueda comparar, si corresponde, con la derivada de la demanda. Pero no la puedo comparar con derivada de beneficio, ni con derivada de producción, ni con derivada de otras cosas, porque tienen que tener las mismas unidades en la llegada que en la partida. Ambas variables tienen que tener el mismo tipo de unidades para poder comparar. Mientras que la elasticidad, por tener unidades, digamos, por ser independiente las unidades de medición de ambas variables, la puedo comparar, aunque las funciones sean incomparables. ¿Está? Bueno, vamos a ver qué dice, porque acá dice que la elasticidad, fíjense cómo le escribe. Habíamos dicho, antes de continuar, que en el diferencial, que esta cuenta era súper importante porque delta x sobre el x0 tenía que ser pequeñito para que la aproximación del diferencial sea buena. Acá estamos comparando qué cosa, la variación de x con respecto, o sea, relativa al x0. Y acá estamos comparando la variación de la función relativa al valor de la imagen de f en x0. O sea, lo que tenemos acá son variaciones de f y variaciones de x porcentuales o relativas. Y lo que está obteniendo la elasticidad al escribirla de esta manera es el límite para h o delta x tendiendo a 0 de la variación de f relativa sobre la variación de x relativa. O sea, lo que está dando es la derivada, la tasa de cambio o derivada, pero no como antes, sino porcentual, o sea, relativa. La derivada no tiene en cuenta ni f de x0 ni x0, es directamente la variación de f sobre la variación de x. Cuando le estamos poniendo estos nuevos denominadores, gracias a la definición, lo que estamos haciendo es una derivada, una tasa de cambio, pero porcentual. ¿Sí? Entonces, de la variable ¿quién? De la dependiente y o f de x con respecto a la variable independiente. Eso es igual, pero se agrega el adjetivo porcentual o relativo, es lo mismo, es equivalente. Esto es, mientras que la derivada es una tasa de cambio absoluta, lo contrario al relativo es absoluto. Esto es, la elasticidad se expresa entonces como la relación entre la variación porcentual de la variable dependiente y la i, que está negrita, y la variación porcentual de la variable dependiente x. Dicho de otra manera, esto lo podemos expresar así, que la elasticidad de I o de Y, o sea, la elasticidad de F en X0, expresando la derivada como utilizando el diferencial era la derivada de F en X0 por delta X o diferencial de X, si pasamos dividiendo el cociente de diferenciales me da la derivada. Entonces, usando diferencial, la derivada se puede escribir como cociente de diferencial, el diferencial de la función sobre el diferencial de la variable independiente. Y entonces, reagrupando o reacomodando la cuenta, nos queda la variación, el diferencial de f sobre f de x0, o sea, el diferencial relativo sobre de f sobre delta x sobre x0, el diferencial relativo de la variable independiente. Eso es lo que está dicho acá arriba, reacomodando la cuenta. Pero además la cuenta anterior, como les dije antes, ya expresa que la elasticidad no depende de las unidades de medición. Eso lo vamos a decir después que veamos estas otras maneras de escribir. Entonces, primera situación es esto, que la elasticidad la puedo pensar como una derivada, como una tasa de cambio, sí, pero una tasa de cambio o razón de cambio relativa o porcentual. ¿Está? Porque si no digo eso, van a decir que la elasticidad es tasa de cambio y la derivada es tasa de cambio. O sea, las dos son iguales. Si a la elasticidad no le ponen el relativo porcentual, meten la pata. Después, en esta misma igualdad, suponiendo que x0 es positivo y f de x0 es positivo, que para las cuestiones económicas normalmente las variables lo son positivas.
Entonces, de la f sabíamos que era no nula, porque estaba dividiendo, pero ahora le estoy pidiendo positividad, un poquito más fuerte. Entonces, podemos escribir la misma relación a partir de este vínculo que estaba acá, esto que está acá, la elasticidad de y en x0, de f en x0, que era este cociente, lo puedo reescribir así. Diferencial de x sobre x0, puedo poner el diferencial separado y 1 sobre x0 es 1 sobre x. 1 sobre x es la derivada del logaritmo. Entonces lo que tengo abajo, empiezo por abajo porque es más fácil de entender. Lo que tengo abajo es 1 sobre x evaluado en x0. O sea, la derivada del logaritmo de x evaluado en x0. Acompañada por el diferencial de x. Si tengo una derivada, que en este caso es el logaritmo de x, acompañada por el diferencial, eso es el diferencial de la variable, mejor dicho, de la función que estoy derivando. Entonces, lo que estamos teniendo es el diferencial del logaritmo de x. Arriba también tengo algo similar, porque tengo el diferencial de f. El diferencial de f ustedes lo pueden componer como f' de f en x0 por diferencial de x. Y 1 sobre f de x. Bueno, cuando juntan 1 sobre f evaluado en x0 por f', por el primero de los factores del diferencial, ahí lo que les queda es la derivada, usando regla de la cadena, del logaritmo de f de x, evaluado en x0. Y les queda separado el diferencial de x. Entonces lo que queda arriba es una derivada, que es otra que la de abajo, otra derivada por el diferencial de x. Y eso da el diferencial de la función que estoy derivando. La función que se está derivando es esta función compuesta, logaritmo de f de x. Por eso es que tanto en x0 por supuesto, y f de x0 tienen que ser ambas positivas para que se las pueda componer con el logaritmo. Si no, no se puede hacer esta composición. Entonces, ¿qué resulta de acá? Otra manera de mirar la elasticidad. La elasticidad de f va a ser cociente de diferenciales. De nuevo, cociente de diferenciales me daba una derivada. Pero acá no es la derivada de f con respecto a x, no señor. Es la derivada de quién? Del logaritmo de f. ¿Con respecto a qué variable? Al logaritmo de x. O sea, estamos tomando la función logaritmo de f para derivar y la variable logaritmo de x y no la variable x como si fuera la variable de derivación. Eso es lo que está resultando. Todo está evaluado, esta rayita vertical significa evaluado todo en x. Entonces, esta es otra manera, si quieren más elaborada, por no decir torcida, de mirar, es rebuscada más que torcida, de mirar la elasticidad. ¿Cómo que? Cociente diferenciales es derivada. Hay porcentual, acá no hay porcentual. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la elasticidad de f es la derivada, ¿o qué? O razón de cambio del logaritmo de f con respecto al logaritmo de x. Eso es lo que está diciendo este recuadro o esta igualdad. La densidad es la derivada del logaritmo de f con respecto al logaritmo de x, obviamente en el punto x0, en el punto donde todo esto tiene sentido y donde hemos supuesto que tanto x0 como f de x0 son positivos. Esto que está acá, se ha supuesto eso. Y como dijimos antes, acá dice, a su vez de lo anterior se desprende que la elasticidad es una magnitud adimensional. O sea que no depende de las unidades de medición. ¿Qué fue lo que ocurrió? Digamos, acá lo puedo sacar de esta misma, de este mismo resultado, cuando hicimos la elasticidad como límite de delta f sobre f de x0, porque teníamos arriba, había cancelación de unidades en el numerador, y abajo también hay cancelación de unidades, porque teníamos delta x sobre x0, unidades de x sobre unidades de x. Entonces no hay unidad de medición. Cuando no hay unidad de medición, la magnitud se dice magnitud absoluta. Es un número absoluto. No es un número en centímetros, es un número en litros, es un número en unidades monetarias, un número en unidades producidas. ¿Está? Unidades demandadas. No. Es un número que no depende de unidades de medición. Entonces,
es un número absoluto, es una magnitud adimensional o adimensional, al no depender de unidades de medición. También se puede ver en la misma definición, porque estamos teniendo que la elasticidad era el cociente entre la derivada que tenía, se expresaba como unidades de y sobre unidades de x, por este otro cociente, x0 sobre f de x0, que tiene como unidades, claramente, unidades de x arriba, unidades de y abajo. Entonces, cuando multiplicamos este cociente de unidades por este otro, vemos que las unidades de y están multiplicando y las unidades de y acá están dividiendo, se cancelan. Las unidades de x acá están dividiendo y las unidades de y, me estoy refiriendo, bueno, a ver si me va a dejar, este con este, están multiplicados. Entonces, las unidades de x que está dividiendo cancela con las unidades de x que están multiplicando. O sea, esa es otra manera de ver que la elasticidad no depende de las unidades de medición. Y finalmente, la tercera alternativa, que muchas veces se toma como definición, sobre todo en economía, es que cuando tengo la elasticidad así, x0 sobre f de x0 por f', f' es simplemente el valor marginal de la función, de f o de y, da igual. Mientras que x0 sobre f de x0 lo puedo reescribir poniendo f de x0 sobre x0. Y esto es el valor medio de f, o el valor medio de y. Todo está evaluado en el punto x0. O sea, lo que nos queda es que la elasticidad la puedo mirar como el valor, el cociente entre el valor marginal de y sobre el valor medio de y. Esa es la tercera, el tercer ángulo, digamos, de observación para interpretar la elasticidad. A ver, entonces tenemos 4 cosas. Primero, que la elasticidad no depende de las unidades de medición. Es una magnitud adimensional, ¿sí? Y después tenemos 3 maneras de mirar la elasticidad, más allá de la definición. Con lo que tengo escrito acá al final, valor marginal de la función sobre el valor marginal, el valor medio de la función, en el punto donde uno calcula, siempre, por supuesto. ¿Cuál otra? Como razón de cambio entre, o tasa de cambio o derivada, entre la derivada del logaritmo de f sobre la derivada del logaritmo de la variable independiente x en el punto x0, siempre que la f y x sean positivas en ese punto, en el x0. O la otra que era, como tasa de cambio porcentual o relativa, que era este cociente. Este cociente o este otro que estamos poniendo acá. Este de acá bajo el límite. Entonces, eso da tasa de cambio porcentual de f con respecto a x. O derivada porcentual o relativa. Porcentual o relativo en este contexto funcional. Bueno, eso es lo que tienen que retener para la elasticidad. Después, acá está la clasificación de la elasticidad. Esto es lo que han visto seguramente. Cuando una función en un punto tiene elasticidad en valor absoluto menor a 1, ¿qué se dice? Se dice que la función f es inelástica. En ese punto. ¿Puede cambiar la elasticidad? ¿Puede cambiar el valor? Claro que puede cambiar. Solo tengo derecho para decir que es inelástica en este punto. Si el valor absoluto de la elasticidad de f en x0 es mayor a 1, se dice que la f es elástica en el punto x0. Y si la elasticidad de f en valor absoluto es igual a 1, se dice que la f es unitaria en x0 o también unitariamente elástica en x0. Ahora, ¿por qué hay que poner, primera cuestión, por qué hay que poner valor absoluto? Porque hay funciones como que tiene elasticidad negativa. ¿Qué función de las que vieron en economía tiene elasticidad negativa? La de la demanda. Muy bien. Entonces, para poder comparar con uno, para ser menor, mayor o igual, tengo que poner valor absoluto. La oferta no tiene este problema. Pero ¿qué me importa?
Si la oferta tiene elasticidad positiva, el valor absoluto de algo positivo da positivo, no tiene ningún efecto. El efecto es sobre, por ejemplo, como la demanda que tiene elasticidad negativa. ¿Está claro? También está, profe, la que es perfectamente inelástica y perfectamente elástica. Bueno, ¿y qué sería en ese caso? ¿Qué agregan ustedes a esto? Eso tiene que saber usted mejor que yo. ¿Cuándo llamaron perfectamente inelástica? Y al revés, ¿cuándo es perfectamente elástica? Perfectamente elástica en 0 y inelástica en infinito. ¿No es al revés? Perfectamente inelástica debería ser 0, porque es un caso particular de cuando es menor a 1. Y perfectamente elástica es una constante, una función lineal horizontal al eje X. ¿Esa es perfectamente elástica? No, inelástica. Esa es inelástica. ¿Eh? Bueno, hagamos una cosa. Eso lo miran de algún apunte que tengan de micro o de introducción de economía y me lo contestan la vez que viene. ¿Está? Yo entiendo que es al revés, porque es un caso particular de inelasticidad cuando es 0. La función no va a cambiar. Haga lo que haga la conducta del consumidor, la función es siempre constante. Es totalmente indiferente a lo que intente hacer el consumidor. Y por lo tanto, es cuando no varía la función. ¿Qué ejemplos saben de una función que es inelástica? ¿Qué caso concreto en economía? La ¿El consumo insulina. de algún medicamento? ¿De algún Como medicamento? ¿Un geniol, por ejemplo, o una aspirina? No. ¿Qué medicamento? No, algún medicamento de necesidad. Por ejemplo, como dijo tu compañera, la insulina. Para un diabético, si no consumen insulina, se va al tacho. ¿Está? Tiene que O consumir alguna igual. droga ilícita. ¿Cómo? O alguna droga tipo cigarrillo. Bueno, no. O sea, No. cigarrillo o alcohol, el que tiene la droga. O sea, el que tiene la adicción. Bueno, ok. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que le va a importar cuánto es el precio para comprarla? No, es No, no insensible varía. No, al precio. no, como no No varía. varía la Justo. cantidad. No. No varía la cantidad demandada según el precio que sea. O sea que la conducta del consumidor, ¿cuál va a ser? Conseguir ese producto, ¿a qué precio? A cualquiera. A cualquier precio, claro. Justamente, lo necesita por distintas razones. O bien porque su salud se va al tacho, o bien porque, como ustedes dijeron, tiene, alguno de ustedes dijo que tiene una adicción, entonces necesita hacer algo para conseguir esa sustancia al precio que sea, aunque sabemos que es un disparate, que uno en su sano juicio no lo haría, ¿sí? ¿Cuándo va a ser una función elástica? ¿En qué caso? ¿La demanda de qué bien? Inferior. ¿Y qué es un bien inferior? Yo no sé nada de economía, me tiene que explicar todo de cero. Cuando te Ah, aumenta el ingreso, ¿Pero en qué caso concreto? Si no en parece muy... competencia perfecta es totalmente elástica porque la empresa es tomadora de precios. Entonces, por más cantidad que haga o que produzca, tiene que ofrecer el mismo precio, igual todos los demandantes. Bueno, y por ejemplo, que el pollo y la carne, la carne vacuna. eso es elástico. Claro, cuando aumenta el precio de una, te vas a la otra, por ejemplo. Ok, o sea, vas a un bien sustituto. Sí. Pero ¿cuál sería elástica? Que dejo de comprar y no me interesa, no voy a buscar un sustituto. Para mí es, por ejemplo, cuando la entrada del cine aumenta, Sí, ahí tiene una demanda elástica porque la gente deja de ir. bueno. ¿Y en qué caso? Otra situación.
O sea, a ver, vos estás queriendo decir, no es que aumenta el cine cuando todos los precios aumentan, y tu salario también. Aumenta el cine cuando todo el otro no aumenta. O sea, aumenta en forma desproporcionada. A eso vas. Ceteris paribus. Bueno, ¿y en qué otro caso les parece? El caso de un bien de lujo. ¿Lo voy a sustituir por otro bien de lujo o por otro bien o no? No, ¿Puedo vivir sin un bien de lujo? sí. Sí, claro. ¿Está? La demanda de un bien suntuario, de un bien de lujo, bueno, si no consigo para mi mujer Chanel número 5 porque se fue a la miércoles, porque el dólar, porque lo que sea, y bueno, le compraré Poliana, qué sé yo, le compraré otro, no sé, agua de pozo, no sé. Pero me tiraré otro tipo de cosas, pero ese bien en particular lo dejo de comprar. O que se perfume con el jabón del baño y ya está. Bueno, estamos en la hora. Lo que nos quedó para la vez que viene, bueno, ahí hay una cuestión de justamente relacionada con esto, es las propiedades de elasticidad, para terminar esto. Nos referimos a propiedades matemáticas, ¿sí? Entonces, yo voy a dejar acá, dejo de compartir y el miércoles terminamos con la fecha esta. Y ya nos ponemos con las otras aplicaciones derivadas. Perdón, Oscar. Sí, Oscar, sí, te escucho. para avisarle a todos. Espera, Mirta, espera que está grabando. Dale. Igual no iba a decir nada. No, pero bueno, ahora se me fue. Claro, decilo porque se me fue la... Chicos, el viernes 5